Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Luna Seguro, voy a ser vuestra informadora turística del día de hoy y hoy vamos a conocer el templo romano mejor conservado de toda la península. ¿Me permiten tutearles? Sí. Perfecto. Bueno, ¿es la primera vez que están en Mérida? No, ¿Ya conocían el templo de Diana? algo, sí. Muy bien, Dentro no. perfecto. Imagino que alguno viene de Cáceres, ¿puede ser? Sí, Vale. Aparte de este templo, se conservan en España otros templos de origen romano, incluso en Cáceres. ¿Me puede decir alguno si les suena? Bueno, pues se encuentra uno en la localidad de Ibor, en Cáceres, el templo romano de los mármoles. Existe otro en Alcántara y por la geografía española encontramos el templo romano de Córdoba, por ejemplo, el de Vic en Barcelona y tenemos otro en la península con el mismo nombre que este. ¿Alguien sabe dónde se ubicaría? Pues está en la ciudad de Évora, en nuestra vecina Portugal. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar un poquito acerca de la introducción histórica de la ciudad. Mérida se funda en el año 25 a.C. por el emperador Octavio Augusto. Este ordena a Publio Caricio que asiente las tropas de los soldados cántabros de los soldados veteranos de la guerra cántabra, Legión Quinta Alaudae y Gémina y Décima Gémina. ¿Por qué elige la ciudad de Mérida? Bueno, pues supone un sitio estratégico, es decir, está cerca de las orillas del río Anas, actualmente el río Guadiana, y también es un punto de cruce de caminos e inicio de la Vía de la Plata, que cruzaba la península desde el norte hacia el sur. La ciudad se convierte en capital de la provincia más occidental en la que en esos momentos se dividía entre la península ibérica. Era Lusitania, con capital aquí en Emérita Augusta, Tarraconensis, con capital en Tarraco, actual Tarragona, y la Bética, con capital en Córdoba. La ciudad se convierte en un centro tanto militar como jurídico, cultural y económico bastante importante y uno de los centros administrativos más importantes del occidente peninsular. Una vez llegan, se levanta una muralla y edificios de carácter lúdico, como es el circo, el teatro y el anfiteatro. Aparte de templos, mercados, termas, y uno de los más relevantes es el puente romano sobre el río Guadiana. Este es uno de los más largos de todo el Imperio Romano, con unos 800 metros. Si seguimos en el tiempo, durante la segunda centuria, en épocas de Adriano y Trajano, la ciudad sigue resurgiendo y sigue en su época de auge, sobre todo constructivamente y económicamente. Es en el siglo IV, a principios del siglo IV, donde toma fuerza la figura de Diocleciano. Este realiza una gran reforma administrativa y nombra a Mérida capital de la diócesis Hispaniarum. Pero es en el año 380 después de Cristo cuando la ciudad deja atrás esos dioses paganos y se convierte en ciudad de Dios, porque Teodosio implanta el cristianismo en todo el Imperio Romano y se convierte en religión oficial. En el siglo V empiezan a entrar por el norte de la península los primeros pueblos bárbaros de Europa, del norte de Europa, suevos, vándalos y alanos. Estos han oído hablar de nuestra ciudad y su finalidad es venir a conquistarla. Pero ellos no lo consiguen. Son ya en el siglo VI cuando los visigodos entran en España. Su intencionalidad es conocer la ciudad y conquistarla. Durante el reinado de Agila se nombra Mérida sede de la monarquía visigoda, pero esto no durará mucho tiempo, ya que esta sede pasará a manos de Toledo, capital visigoda por excelencia. Durante esta época visigoda la Iglesia tiene un papel fundamental. Gracias al obispo Masona, arraiga el cristianismo en la ciudad con gran devoción a Santa Eulalia, conocida como la mártir, patrona actual de la ciudad. Luego, más adelante, en el centro de interpretación, vamos a conocer un poquito mejor la historia de esta niña. Me han dicho que esta mañana han estado conociendo el Museo Visigodo, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Les ha gustado? Interesante, ¿verdad? Pues aquí en Mérida se encuentra este museo, una gran colección visigoda que no tienen todas las ciudades.
Como ven, aquí en esta ciudad confluyen bastantes culturas. Bueno, nos vamos ya al año 713. Llegan a la ciudad las tropas de Muza. Estos asediarán la ciudad durante 7 meses hasta que cae la defensa y esta ciudad es entregada a las tropas árabo-bereberes. Durante este dominio islámico se levanta una joya de carácter militar, el Alcazaba árabe, y esto hará que Mérida, junto con Toledo, sea una de las ciudades más importantes y mejor fortificadas. Pero como todo lo que empieza termina y nada dura para siempre, a mediados, mejor dicho, del siglo IX, cae la ciudad por las presiones del Califato de Córdoba. Esto hace que la población emigre tanto a Badajoz como a Córdoba y termine el dominio islámico en nuestra ciudad. Esto provoca una decadencia, hasta que en el año 1230 Alfonso IX llega a la ciudad y la reconquista. Convierte a la ciudad en sede del Priorato de San Marcos de León con la ayuda de la Orden de Santiago. Si nos vamos hasta el siglo XV, en época de reyes católicos, tiene gran importancia la figura de don Alonso de Cárdenas. Este ayudará a la ciudad económicamente porque al darle su apoyo a Isabel la Católica en su lucha con Juana la Beltraneja por la corona de Castilla, esta le favorece económicamente y ayuda así a la ciudad. Damos un salto hasta época de Austrias y Borbones. Durante esta época la ciudad está en constante conflicto, tanto con su vecina como Portugal como con la Francia napoleónica. No traerá nada bueno. La ciudad entra en una decadencia y sufre una pérdida de su patrimonio histórico, artístico y cultural. Durante el siglo XX se volvieron a hacer, los cronistas locales empezaron a investigar acerca de la ciudad y lo que ellos querían era explotarla. Se empezaron a hacer diferentes excavaciones arqueológicas y reformas en estos edificios. Es así como en el año 1983 la ciudad de Mérida es nombrada capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura y esto supone un cambio en la reforma administrativa del servicio público extremeño. A día de hoy Mérida supone uno de los centros turísticos con mayor atractivo de toda la península ibérica. Es de esta manera que en el año 1993 es nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, ahora vamos ya a conocer el templo. Como les he comentado, han pasado por Mérida muchos pueblos y muchas culturas. Por suerte, donde nos encontramos podemos ver restos de bastantes de estas culturas. Los vamos a ir conociendo poco a poco de forma espacial y no cronológica, ya que me parece que va a ser más cómodo para todos nosotros. Para ubicar el templo de Diana, primero debemos saber dónde se encontraba. El templo de Diana se encontraba en el Foro de la Colonia. El Foro de la Colonia era el centro neurálgico de la ciudad de Mérida. Aquí se encontraba rodeado de edificios públicos. Venían los ciudadanos pues, para hacer sus negocios, compras o simplemente pasar un buen rato. ¿Alguien sabe? Bueno, seguía el estilo. Una vez que llegaban los romanos, todas las ciudades seguían el estilo urbanístico de la ciudad de Roma. Lo primero que se hacía era buscar un lugar que estuviese entre colinas, levantar el río, como les había comentado antes, y amurallar la ciudad. ¿Cuál crees que sería el siguiente paso? Correcto. Lo que hacían era trazar dos calzadas perpendiculares. Una era el Cardo Maximus, que iba desde el norte al sur de la ciudad, y Decumanus Maximus desde el este al oeste de la ciudad. El Foro de la Colonia se encontraba en la confluencia de ambas calles. Algunos de los edificios que encontramos aquí en el Foro podrían ser la Basílica, de donde se impartía la justicia, termas romanas, donde los romanos iban a pasar un buen rato, el mercado, la curia, que era donde se gobernaba la ciudad, lo que hoy conocemos como un ayuntamiento, y también otro edificio bastante importante era el Pórtico del Foro. A día de hoy el Pórtico del Foro
Solo se encuentra una pequeña esquina y la tienen 100 metros arriba de esta calle. Se conservan restos, muchos de ellos han sido trasladados al Museo Romano de Mérida, pero si quieren visitarla podremos ver unas columnas de estilo corintio y en su entablamento está decorado con clípeos, eran como medallones con la cabeza de Zeus, que simbolizaba al emperador, y la cabeza de Medusa, que simbolizaba la protección. También encontraríamos cariátides, que si alguno no lo sabe eran columnas con cuerpo de mujer. Aparte de esto tenía un muro con grandes hornacinas donde se colocaban imágenes, bueno, estatuas más bien del emperador, de dioses o personas importantes en la ciudad, como por ejemplo sacerdotes. Todo esto estaba rodeado de jardines. Así que como saben, ya les he dicho, está a 100 metros, si quieren pueden visitarle, pero tengan cuidado y no miren a Medusa a los ojos o podrán convertirse en parte de nuestro patrimonio arqueológico. Bueno, seguimos con otro edificio que se presupone que estaba aquí. No está confirmado al 100%, pero se cree que hubo un templo a Martes. ¿Alguien sabe de Martes quién era el dios de la guerra? Así es. Una curiosidad, ¿por qué creen que se le dio el nombre a nuestro planeta? ¿Qué relación puede guardar con el dios Marte? ¿Por qué es rojo? El símbolo del fuego. ¿Por qué es rojo? Pero no por el símbolo del fuego. Bueno, los romanos, antes de ir a una batalla, se encomendaban a este dios y pedían pues derrotar al enemigo en el campo de batalla. ¿Y de qué color se tenía el campo de batalla? De rojo sangre. Pues por eso se le da el nombre a nuestro planeta. Solo era una curiosidad. Pues como iba diciendo, no se sabe el sitio exacto donde estaría ubicado el templo de Marte. Sí que se encontraron unos restos de mármol sobre el siglo XVII, pero en un lugar indeterminado de la ciudad. Estos restos se encuentran hoy en el dintel de la portada de la basílica del oratorio, a Santularia en su basílica, con la inscripción Martis Sacrum Paculi Betila. Betila Paculi, perdón. Significa consagrado a Marte por Betila, mujer de Páculo. Es decir, que ella financió la construcción de este templo. Bueno, vamos ya con la joya de la corona, el templo de Diana. Bueno, el templo de Diana es el único edificio de culto religioso que se tiene en la ciudad de época romana. Muchos caen en el error de que estaba dedicado a la diosa Diana. Error. ¿Alguien sabe a quién podría estar dedicado? El foro de la colonia ha hablado de emperadores. ¿Emperador? Muy bien. Muy bien, al emperador y a la diosa Roma. Este nombre se lo da un historiador local en el siglo XVII, Bernabé Moreno de Vargas, y lo identificará así porque le recuerda al templo de Artemisa en Éfeso. Artemisa es la diosa Diana, para ellos, para la mitología griega Artemisa, para la romana Diana. Por eso se le da este nombre. El templo se encontraba flanqueado por dos estanques, uno se ve allí perfectamente y el otro lo podremos ver más adelante, está a la izquierda. Y en el cabecero de la plaza estaba ubicado. Era un lugar conocido como Témenos, dedicado al culto a los dioses. Aquí se realizaban sacrificios al aire libre. Estaba rodeado por un Cristo pórtico en forma de U. A día de hoy ha sido reformado con hormigón, imitando estos volúmenes de cierre que tenía el templo de Diana. Justo aquí delante había una majestuosa escalinata que por desgracia se ha ido perdiendo con los años. Pero aún queda un pequeño vestigio. No sé si alguno podría observar y decirme cuál podría ser el primer escalón de... ¿No de las tres? Correcto. Bueno, pues ese es el único vestigio que se tiene a día de hoy de lo que era la escalinata. Y justo delante había una tribuna elevada desde donde las autoridades se dirigían a los ciudadanos. El templo fue erigido en el siglo I a.C.
y principios de la centuria posterior. Es de planta rectangular, períptero, es decir, rodeado de columnas, y hexástilo, con 6 columnas en su frente. Fue levantado en granito, procedente de canteras locales cercanas a Proserpina, y estucado en color rojo, imitando el mármol. Sus columnas son de base ática, fuste acanalado y terminadas con un capitel de estilo corintio. Estas están descansando en un basamento forrado de sillares de unos 3 metros de altura y está coronado con una cornisa decorada. Bueno, creo que del templo tengo ya un poquito más que deciros. Sí que en el interior se encontraba la cela, pero vamos a hablar un poquito de ella cuando entremos al centro de interpretación. Bueno, vamos a dar un salto hasta siglo VIII y IX. Todos estos sillares que se encuentran aquí, perdón, le estoy dando la espalda, todos estos sillares que encontramos aquí no pertenecían a la época romana. Se cree que fue un edificio que se levantó durante el dominio islámico, en los siglos VIII o IX. Pertenecían a algún palacio de alguna persona importante de esta época. ¿Por qué eligió este lugar? Bueno, pues al faltar ya la escalinata, el lugar ganaría carácter defensivo por la altura del podium y estratégico, ya que se encontraba en un punto alto y céntrico de la ciudad. Y como bien he dicho, pues pertenecería a algún gobernador hasta que se construyó el Alcázaba árabe y pues se fue a vivir allí y abandonó esta localización. Bueno, ahora sí nos movemos, si no les importa. Gracias a la perfecta conservación del edificio, en el siglo XVI se construye un palacio, el Palacio de los Duques de los Corvos, o también conocida como Casa de los Milagros. Don Alfonso de Mexías, que era caballero de la Orden de Santiago, construye este palacio. Este es un palacio renacentista. Como observamos por aquí, estamos ante la fachada principal, su puerta de acceso. Como pueden imaginar, la cota estaba mucho más alta. Con las excavaciones de los años ha ido bajando. Bueno, pues encontramos ahí la puerta de acceso. Es una puerta de granito con un arco de medio punto y también se conserva ese ventanal. Tiene claras reminiscencias góticas. ¿Alguien me puede decir por qué? Correcto, por su arco triobulado. Y aparte podemos observar tanto el escudo como el heraldo del linaje de los Corvos. En el interior, luego lo vamos a ver mejor, podemos intuirlo. Aquí lo vemos. Se encontraba un patio porticado con una doble galería con arcos de medio punto también. En este edificio, para la construcción, se usaron tanto capiteles como columnas de época visigoda y de época romana. Bueno, ¿seguimos? Sí. Perfecto. ¿Qué ven aquí? Un retablo. Con hornacinas, muy bien. Estamos ante el retablo de la iglesia de Santa Catalina. Este tenía 3 hornacitas donde se colocaban imágenes de los dioses. Por documentos encontrados en el siglo XV, se sabe que aquí hubo situada una sinagoga judía y que más adelante se construyó una iglesia cristiana. Durante los años ha sufrido bastantes remodelaciones, pero se sabe que tenía 3 naves con arquerías. Y también en su altar mayor se encontraba una talla de madera pintada de Santa Catalina. Otro documento del siglo XVII atestigua que tenía 2 fachadas de estilo a lo morisco y un gran campanario. No se tienen más datos acerca de esta iglesia, pero lo más importante es que se sabe que hubo un asentamiento judío en la ciudad. Luego conoceremos más datos en el interior porque el asentamiento era importante. Nos vamos otra vez al siglo VI.
época de visigodos. Todos estos sillares que observamos aquí formaban parte de un palacio visigodo que se construyó aprovechando la piscina de época romana. Se cree que pudo ser el hogar de algún noble ilustre de la época, o también podría tener un carácter religioso, por pequeñas piezas de mármol que se han encontrado en las excavaciones. Algunas de ellas se encuentran en el Museo Visigodo. Nos fijamos en la fachada posterior. Esta fue remodelada en los años 70 y también con ella se remodelaron sus dos ventanales que tienen claras referencias del mudéjar. El edificio fue vivienda de uso particular hasta el año 1972, cuando es expropiada por el Estado para explotarla turísticamente. Acertaron. Y bueno, creo que... sí, se me olvidaba contarles que bajo el templo tenemos una galería subterránea. Está perpendicular al Cristo Pórtico, pero a día de hoy todavía no puede ser visitada. El ayuntamiento de la ciudad, sobre todo el alcalde Antonio Osuna, está trabajando en ello para hacer que este lugar sea accesible y implantar aquí el Museo del Foro Colonial de la ciudad de Mérida. Nos va a permitir conocer mejor tanto la historia como el uso del templo, mediante una realidad virtual, pantallas interactivas, tenemos también réplicas e incluso piezas originales. Fue inaugurado en el año 2018 en las dependencias del Palacio de los Corvos. Lo que pretendían era, para salvaguardar los 3 metros de podium y hacer un lugar accesible, se implantó esta escalera, es una escalera lateral, y se recoge, es decir, se eleva, es movible, y cuando el centro de interpretación se cierra, para reducir este impacto visual, se esconde en este foso perimetral. Estamos en el patio del Palacio de los Corvos y ustedes están en la galería inferior. Como podemos observar aquí, todos los arcos son de medio punto y se han utilizado, como bien les había dicho, las columnas y capiteles de tanto del templo romano como otros de estilo visigodo, de la época de los visigodos. Bueno, la primera pieza que encontramos aquí es un fragmento de una columna de Trajano. Aquí se narra cómo los soldados cántabros estaban levantando un campamento. Octavio Augusto les daba las tierras a cambio de su mano de obra. Y se cree que ellos pudieron haber levantado el templo en honor a su emperador. La imagen que vemos aquí es uno de la actividad principal del culto, los sacrificios. Aquí se realizaban sacrificios en honor a los dioses para que trajesen prosperidad y fortuna a las familias. Se hacía en nombre del emperador y de su familia. En primer plano vemos aquí la figura del toro. El toro era un animal sagrado en esta época. Incluso tenía su propio culto, el culto mitraico. Más bien esto era ilegal, era una especie de secta. Por lo tanto, al hacerlo en el templo sí que se podía, pero no se podían matar estos animales así porque sí. Vemos al toro, está a punto de llevarse su estocada final, y aquí a su izquierda vemos la figura del victimario. Este era el encargado de realizar la ejecución y dar esa estocada final. Una vez se derramaba su sangre, pues habría terminado el sacrificio. Bueno, si quieren entramos en el interior ya. Por aquí podemos ver diferentes fragmentos de capiteles romanos y partes de columna también. Y bueno, donde nos ubicamos ahora mismo, y la siguiente sala, era la cela. La cela era la sala interior del templo. Era un lugar donde era bastante lóbrego.
En ella se encontraban solo imágenes de dioses, pequeños votos y ofrendas. Era un lugar reservado solamente para magistrados y sacerdotes. La cela medía aproximadamente unos 15 metros de largo por unos 9 de ancho. Su suelo original estaba formado con pequeños fragmentos de ladrillo con cal, pero más adelante fue sustituido por uno de mármol. Si quieren, ¿entramos? Sí. Estamos ante una de las salas más especiales, menos hoy, porque por desgracia se ha fundido la luz. Y bueno, esta sala es un espacio audiovisual y bastante sensorial. En esta semisfera se proyectan imágenes de cómo sería un sacrificio de época romana. Es muy interesante. Les invito a que vengan otro día y puedan verlo. Y también sensorial porque es un lugar oscuro, tenebroso, como era la antigua cela, y podemos sentir quizás esas sensaciones que tenían los magistrados y sacerdotes cuando entraban al interior. La religión romana, el culto religioso era bastante importante. Como les digo, se hacían estos sacrificios en honor a los dioses y si hablamos acerca de la sociedad religiosa, esta se dividía en tres. El pontífice Maximus, que era el sacerdote principal. Los flamines eran los sacerdotes de culto imperial. Estos eran elegidos por el pueblo y disfrutaban de gran solvencia económica. Ellos mismos costeaban espectáculos y construcciones de la ciudad y se erigían estatuas en su honor. Y por último, las vestales. Normalmente eran mujeres, casi siempre. Estas eran las encargadas de oficiar el rito de sacrificio y de guardar el fuego sagrado del templo. Este fuego debía estar siempre encendido. Si se apagaba, ¿qué creen que podría significar para ellos? Un mal augurio. Exacto. El preludio de un mal augurio. La persona que estaba encargada de cuidar ese fuego. No, pero casi. Por esta negligencia reciben castigo, eran azotadas. Pero sí que había aún peor pecado, ya que estas vestales, una vez adquirían este título, también adquirían con ello el celibato. Si eran encontradas en actitudes no muy sanas, de acordes con su profesión, pues sí que el castigo era la muerte, y no una muy agradable. Se enterraban vivas, ya que no podría derramarse sangre humana en el templo. Y también era ejecutado su amante. Así que no podrían echar la cabeza ahorita de noche. Como vemos aquí, este es el trazado de la ciudad. Y aquí se ven perfectamente las dos calzadas de Cumanus Máximo, Cardo Máximo. Bueno, avanzamos. Estamos en el foro de la colonia, donde les he explicado antes que estaban los edificios. Como vemos aquí está el templo de Diana, en la cabecera del foro colonial. Aquí se encontraría la curia, el ayuntamiento. El pórtico del foro sería toda esta esquina, termas, y se cree que el templo de Martes podría ser ese. Pero a ciencia cierta ya les he dicho que no se sabe. La basílica también. Y este foro no solo era toda esta zona, se ampliaba hasta lo que es el arco de Trajano. No sé si lo sitúan. sí. Aquí podemos observar cómo se encontraría el templo de Diana. Bueno, no lo podemos ver a color, pero estaría estucado en rojo, como bien había comentado antes. Y Agripia era hermana de Calígula. Esa también era mala, porque aquí las mujeres de esta gente eran casi están muy malas. Pues que yo tenga Según van contando, no. Aquí el malo era el hermano, que O a lo mejor no han contado que eran malas. Que y no yo lo eran. creo que aquí a lo mejor no lo era eran. su hermano, no ella, pero
A lo mejor tenía los mismos genes. Pero no ha tenido el placer de conocerla, ¿no? El siglo IV supone una gran transformación después del edicto de Milán. En esta época ya empiezan los primeros vestiggios de cristianos y supone un gran enfrentamiento entre los que defienden al nuevo Dios y los que se quedan con los dioses tradicionales o dioses paganos. En el año 303-304, durante la persecución de Diocleciano, fue la última y más sangrienta persecución a los cristianos. Esto se cobra en la ciudad una víctima, una niña de 11 años, Eulalia. Del que contar la historia me parece bastante interesante. Eulalia era una niña de Mérida, nació en el seno de una familia cristiana y fue educada bajo el todo más de fe. Ella, cuando empezó a tener conciencia, se rebela contra los cristianos. Sus padres, por temor a que a la niña le pasase algo, se la llevan fuera de la ciudad, a una casa cerca del río Albacete. Pero una noche, con su rebeldía, la niña cruza el puente romano sola y llega hasta el fuego. Aquí reclama al emperador que le deje a los cristianos practicar su fe con libertad. Este intenta disuadirla con regalos, pero no lo consigue. Ella no se vende. Entonces le enseña diferentes métodos de tortura. Pero dice que le da igual, que ella seguirá luchando por sus ideales. Y esto enfurece a los allí presentes. Se le realiza una serie de martirios hasta su muerte. Eulalia esa noche es sacada por las calles, desnuda, y cuenta la leyenda que se formó un manto de niebla espesa, se cree que fue Dios, para que los presentes no pudiesen ver a la niña desnuda. De ahí que cada año, a principios de diciembre, la ciudad se cubre de niebla. Mito, realidad. Adelante. Pero yo en penitencia de nacimiento de decir que cada año, a 1 de diciembre, la ciudad se cubre de niebla. Es el día de la patrona. Claro, exactamente. El día 10 de diciembre fue cuando ella cruzó ese puente y cuando se realizaron los encuentros. Esa noche su cuerpo fue llevado a lo que hoy conocemos como sala de humanos y a la mañana siguiente se le levantó un túmulo en la Basílica de Santa Eulalia. Esto provoca todo lo contrario a lo que el emperador quería. Gana adeptos por el martirio de esta niña. Ella se convierte en una mártir y Mérida se convierte en un lugar de peregrinación muy importante en todo el imperio, siendo uno de los primeros lugares de peregrinación, si no el primero de la península. A la llegada de los árabes, esto querían eliminar cualquier vestigio de época cristiana, por el miedo a que se deshiciesen de los restos. Los restos de Eulalia se llevaron a la Catedral de Oviedo. A día de hoy se encuentran allí y lo único que tenemos en la ciudad es una pequeña reliquia que es una vértebra de la niña. Se encuentra en la Basílica de Santa Eulalia. Desde entonces, Eulalia es la patrona de la ciudad. De los santos padres de la ciudad eran Fidel, Pablo y el obispo Masona. También se habla acerca de las edificaciones de las iglesias, como pueden ser la concatedral de Santa María o la Basílica de Santa Eulalia. Márida, época árabe. Ya les he comentado antes que se cree que se levantó un edificio. Este es el edificio que podría estar donde se encontraban las escalinatas del templo. Y bueno, durante el dominio islámico tuvo gran auge la ciudad, pero es en el año 868 cuando Ibn Marwan hace que la población emigre hacia otro lugar que se convertirá en reino de Taifas, la actual Badajoz. Vemos aquí piezas originales como un manuscrito morisco, por ejemplo, una lápida funeraria. Pueden hacer fotos si lo desean.
siglo XVIII, XIX y XX. Durante el siglo XVIII se produce un cambio en el estudio de estas ruinas romanas. Y son muchos los escritores que van a escribir acerca de ellas. Uno de los más relevantes es... se realiza un estudio y junto con arquitectos y delineantes se realizan dibujos tanto de la planta como del templo. Sí, y con el apoyo económico de Manuel de Godoy, que como saben fue primer ministro de Carlos IV. La visión romántica, porque bueno, en este siglo XIX, se escribe acerca de la ciudad. Mariano José de Larra, por ejemplo, una de las figuras más importantes del romanticismo literario en España, pues escribe acerca de la ciudad. Y como fechas importantes en el siglo XX, 1932 se declara BIC en interés cultural el Templo de Diana. Año 93 se declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO toda el área arqueológica de Mérida. En el año 96 se funda el Consorcio de la Ciudad y por último en el 18 se inaugura el Centro de Interpretación. Perfecto. Terminando, voy a darles unas recomendaciones tanto de alojamientos como de restaurantes. Como alojamientos en la ciudad pueden disfrutar del Hotel Ilusión en la Plaza de España, de 4 estrellas. El Hostal Espada de Alba se encuentra en esta calle justo. Apartamentos Armonía, donde se encuentra la oficina de turismo en la Puerta de la Villa. Apartamentos turísticos Templo de Diana, justo enfrente. Parador de Mérida y el Aquaforum, que también se encuentra en esta calle. Como restaurantes para buscar nuestra gastronomía, pues se encuentra Catalina Plaza, lo tenemos ahí enfrente, Columnata, los Altos del Templo, por si quieren tomar una copa, que nunca viene de más. Después de la jornada, ¿verdad? Después de la jornada. También, como el calor que hace ya en esta época, helados artesanos Agustín Mira, que están justo en la esquina, están buenísimos, se los recomiendo. En la Plaza de España, restaurante Barbarosa, que también tiene su propio hotel. Y para degustar cocina típica extremeña les recomiendo La Extremeña. Está esa calle justo para arriba. Voy a hablarles acerca de la agenda cultural. El fin de pasado pudimos disfrutar de MUN, que era la 6ª jornada profesional de la música en Extremadura. Fue durante viernes, sábado y domingo y se realiza en 3 escenarios de la ciudad: Acueducto de los Milagros, Templo de Diana y este año se ha añadido el Pórtico del Foro. Para este fin de semana se conmemora el Día de la Danza. Varias escuelas de danza harán aquí su espectáculo. El fin de semana que viene se realiza la 41ª edición de la Feria del Libro de Mérida. El día 7 un tributo a Queen en el Palacio de Congreso, un concierto. Y algunos habrán escuchado el Farinato Reis. Se ha anulado. Sí, se ha anulado y se ha pasado al 10 y 11 de septiembre. Así que lo primero, darle las gracias por su atención y su colaboración, y no quiero que se vayan de Mérida sin un pequeño detalle de la ciudad y un recuerdo. Y bueno, como bien les he dicho, la Feria del Libro está a una semana. El cartel todavía no ha salido, estará a punto, pero bueno, tenemos todavía el cartel del año pasado, donde se nombra el Templo de Diana, ya que se ubica aquí. Y también he querido meter una reflexión de nuestro fundador de la ciudad, que nos viene muy bien a todos, ya que resume perfectamente lo que hemos estado realizando estos 6 meses, el trabajo y los objetivos finales. Bueno, la frase dice: caminad despacio,
si queréis llegar antes a un trabajo bien hecho. Son unos marcapáginas. Muchas gracias. Gracias, qué bonito. Gracias, bonito. Perfecto. Así que nada, muchas gracias a todos y nada. Y feliz parto. Ahora te hacemos la ola.